de preparación de los elixires florales. Primero vamos a hablar de cómo se prepara un elixir partiendo de la flor hasta la primera dilución. Luego, de la primera a la segunda, que son las que se venden, y luego de la segunda a los preparados para las personas individualizados. Entonces, la primera elaboración, o sea, la primera forma de preparación es el método solar. Y dice, Bach en 1930 da la primera descripción de cómo preparar los remedios con este método. Y dice lo siguiente: una vasija de cristal, lo más delgada posible, se llenó con agua limpia, preferiblemente de manantial. En su superficie se colocaron suficientes flores de la planta como para cubrirla completamente. A cubrir el agua completamente. Se escogió un día sin nubes y las flores se recolectaron después de haber estado expuestas 2 horas a la luz solar. Quiere decir que 2 horas tienen que haber estado antes y luego se recogen. A continuación, la vasija se colocó al sol y su posición se cambió de rato en rato, de modo que la luz solar pasase directamente a su través y bañase también el todo. Se dejó permanecer bajo la brillante luz solar hasta que las flores comenzaron a marchitarse. Saque suavemente las flores, vierta el agua del bol dentro de las botellas y añada igual cantidad de brandy como de agua, y el brandy actuará como conservante. Te has tenido que llevar, lógicamente, las botellas para echarlas después, porque si no, no puedes ir con el bol hasta tu casa, o puedes prepararlas en tu casa o lo que sea, ¿no? Pero antes prevés las botellas que vas a necesitar según la cantidad de agua que vas a hacer. Y entonces sacas las flores y viertes el agua dentro de las botellas añadiendo la misma cantidad de brandy que de agua. Los remedios deben prepararse cerca del lugar donde crece la planta, pues las flores deben ser colocadas directamente sobre el agua después de ser recolectadas, cuando están bien frescas y llenas de vida, y no han de superponerse entre sí, o sea, lo que es una capa, sin más, no un montón, sino una capa. El tiempo varía en que la energía pasa de la flor al agua desde 2 a 7 horas, según la planta y la fuerza del sol. Si hay el sol más fuerte, pues antes pasará al agua. Norowitz nos cuenta que Bach encontró la inspiración para este método solar de forma casual cuando caminaba por el campo en una mañana de mayo. Bach todo lo encontraba de forma casual. Aquí la intuición le funcionaba bastante mejor que a nosotros. Entonces, él había visto rocío sobre las flores y pensó que el rocío de las plantas debía de contener una condensación de las propiedades de la planta. Y dice, la potencia perfecta e incontaminada de las plantas. En un principio intentó agitar el rocío en pequeños frascos, pero lo encontró poco práctico y algún tiempo después tuvo la idea de utilizar boles de cristal. Al describir el método solar, Bach nos dice que aquí están implicados los 4 elementos: la tierra, que nutre la planta; el aire, del cual se alimenta; el sol o fuego, que le permite impartir su potencia; y el agua, para recogerla y ser enriquecida con su magnética y benéfica cura. El agua utilizada procedía preferentemente de un manantial. Entonces la idea de emplear agua de manantial es muy significativa, porque es un agua que proviene de la oscuridad de la tierra y que renace con la luz, y por eso está lista para absorber la cualidad de lo primero con lo que se encuentra, que en este caso son las flores y el sol. El agua capta la luz, es receptiva y capta la luz, y lo que hace es transformar la luz en forma líquida. Entonces la homeopatía pues hace algo similar por medio de la sufusión, que es la agitación con golpes. Y en el método solar pues lo que carga es la luz,
O sea, realmente las flores, la carga es la luz que pasa a través de ellas. La fuerza constante del Sol es muy importante porque si las nubes cruzan el Sol, aunque sea por corto espacio, el remedio hay que desecharlo y volver a prepararlo en otra ocasión. O sea, tiene que ser un día perfecto, totalmente claro. Sí. Por eso es importante tener en cuenta los mapas meteorológicos y así comenzar la preparación el día anterior, asegurándonos de que el tiempo será claro. Entonces, pues bueno, como viene aquí pues un satélite de estos que hay en las hojas del tiempo, pues son muy útiles. Lo que es muy importante es, bueno, en primer lugar, buscar un buen sitio para la preparación, identificar la especie que vas a preparar y de entre todas ellas seleccionar las que crezcan en el mejor sitio, ¿no? Que esté lejos de los pueblos, de la industria y de granjas industriales, o sea, un sitio donde no ha intervenido el hombre mucho, dentro de lo que podamos. Se trata de una especie. Sí, una especie, sí. Si vas a hacer margaritas, solo margaritas, o si vas a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza con la observación de la planta y la relación con el entorno. Y en boca de Paracelso decimos que si deseas conocer el libro de la naturaleza, debes recorrer sus páginas con los pies. Antes de interpretar las cualidades anímicas o psicológicas de las plantas, pues lo que es importante es percibir realmente a la planta. Observar, pues eso, el color, la forma donde vive, el patrón de crecimiento, los ciclos, que es lo que estamos viendo en la asignatura, porque es los cimientos sobre los que construimos lo que vamos a ver de cualidades sutiles. O sea, todo eso se desprende pues de todo lo demás, ¿no? De dónde vive, de la forma que tiene, del color, cómo crece. De ahí es lo que estamos viendo ahora, las cualidades que puede tener. Entonces vamos interiorizando una imagen de la planta y vamos comprendiendo su naturaleza esencial. Entonces se necesita pues una observación continua y un amor profundo por la naturaleza y por las plantas. Y luego también la capacidad de maravillarnos por el mundo de las plantas. Porque lo que vemos normalmente, que es la flor, que es lo que conocemos y preparamos, realmente es una parte de la vida de la planta. Porque la planta es un ser total en el tiempo. Entonces la flor es la culminación, pero la planta es un todo, ¿no? Y por eso hay que acostumbrarse a ver también todo el ciclo de la planta. Como dice aquí, nuestro estudio debe de abarcar la totalidad de la planta en el tiempo y en el espacio. Porque realmente una esencia no es simplemente un extracto de una flor, sino que es un extracto del ser completo de una planta que se manifiesta en su florecimiento y es la máxima expresión espiritual, pero debemos de seguir la travesía completa de la planta, así podemos apreciar lo que es en sí, bueno, pues como dice aquí, el misterio de la floración. Este conocimiento de las plantas es muy importante para utilizarlas sabiamente y también porque son seres vivos que necesitan que las representemos correctamente en el mundo, o sea, que no nos inventemos cosas de las plantas, sino que las representemos como son ellas realmente. Si no sabemos observar las plantas, pues a veces tendremos dificultades para ver lo importante de una planta o aquello que tienen varias en común. Entonces es muy importante el aprender a conocerlas. Entonces ahora pues vamos con la elaboración. El grupo de plantas que vamos a preparar debe estar en plena floración. Entonces el sitio pues es el que veamos, una vez considerados todos los factores, el que nos parezca mejor. Entonces la parte intuitiva pues también es importante. Y luego lo que hemos dicho, encontrar un día en el que el tiempo sea perfecto y coincida con la floración perfecta. Por eso preparar elixires no es una cosa que se haga así de cualquier manera, ¿no? Buscamos un lugar donde esté abundante la flor que queremos preparar y nos sentaremos en un sitio rodeado de flores por todos lados, en la medida de lo posible.
Entonces se inicia el proceso pues, tomando contacto con nuestros guías espirituales y con el creador de todas las cosas, con una meditación, con la flor y sobre la flor, y se le solicita a la flor que nos entregue su energía, que nos dé permiso, ¿no? Sacamos el cuenco que habremos llevado envuelto en una tela blanca limpia, que suele ser de cristal transparente y lo habremos esterilizado antes, por lo menos limpiado, o de cuarzo no tallado, aproximadamente de medio litro de capacidad, o sea, no muy grande. O sea, medio litro de agua, ¿sí? No, capacidad de medio litro, sí, pues no sé, esto será mejor un cuarto de litro, un poquito más grande. Sí, solamente. Ten en cuenta que los frascos que se preparan son muy pequeños. Entonces, llenamos el cuenco hasta cerca del borde y nos tenemos que asegurar a partir de este momento y durante todo el tiempo de que no pase ninguna nube por encima del borde, porque se interrumpe la conexión. De 2 a 7 horas. Si lo dejas 7 horas, No, más pero energía pasa. no, depende de, ahora lo veremos. Para la preparación de un elixir floral, es que ahora lo veremos, que este es el segundo paso. Lo que venden en las tiendas es el segundo paso, este es el primer paso. O sea, tú vas a preparar... Echar agua de manantial en un cuenco y tener algo a 7 horas. No. Ahora lo veremos. Esto es el desarrollo ya definitivo. No. Eso lo decía Bach, pero ahora lo vamos a ver el desarrollo. Y tú lo abrevias rápidamente. No. Bueno, vamos a ver si queda la cosa clara. Bueno, buscamos un lugar. Primero, quiero preparar, vamos a suponer, yo qué sé, margaritas, vamos a suponer, ¿no? Entonces, pues te buscas el sitio donde abunden las margaritas y nos sentamos allí, hacemos, bueno, nos ponemos en contacto con los guías, la meditación, les pides a las margaritas que te entreguen su energía y estas cosas. Hemos llevado un cuenco que lo hemos lavado antes, de un medio litro más o menos de capacidad, envuelto en un paño blanco de cristal o de cuarzo, no tallado. Entonces sacamos el cuenco, lo llenamos con agua, a ver, de manantial es difícil, agua mineral. Te llevas una botella de agua mineral y lo llenas hasta cerca del borde. Y entonces has previsto que no va a haber nubes en ese rato que vas a estar ahí. Llenas el agua y, bueno, pues esto, si no es posible utilizar agua de manantial, pues agua mineral embotellada. Se recolectan las flores, unas pocas cada vez. O sea, te llevas una tijera y vas cortando flores. Y no las tocas tú con la mano, sino que te pone una hoja, algo que sea vegetal también, para no tocarlas. Y las vas colocando en la superficie del agua. Y solamente las que están, o sea, las que necesitas para cubrir la superficie. Si es así, pues solamente estas poquitas, no hace falta que cojas más, ¿no? ¿Veis? Como aquí en la foto. Y bueno, lo importante, se puede utilizar tijeras para cortarlas, que las has servido antes para limpiarlas. Pues porque eso, las cosas tienen una energía, entonces al hervir esa energía, ese patrón energético se rompe. Entonces, ¿ves? Aquí las está cortando. Esto es clematide lo que está haciendo. Pues vas cortando y las vas poniendo en el agua. Y también se puede utilizar cristales de cuarzo. No sé yo muy bien qué tal cortar el cristal de cuarzo, pero bueno, claro, es como más energético. A mí me da un poco de miedo, pero bueno. Que es que las plantas cuando las cortas, la parte verde sufren. Entonces, pues eso. Pero bueno, el corte de las flores, pues de hacerlo de una forma suave. Lo que, ves aquí lo pone, lo que evita que se contamine la esencia con las vibraciones de dolor de la planta. Entonces se corta lo más cerca posible de la corola sin cortar los pétalos, o sea, no cortar tallos, sino lo que es la flor, sin más.
eso es. Y bueno, si lo has cortado con cristales, pues se coloca la flor en el cristal hasta colocarla en el agua del recipiente. El agua te la tienes que poner cerca de las plantas para no andar por ahí yendo y viniendo, eso es. Entonces, vamos a coger flores de diferentes plantas, o sea, para que, como decía aquí, la energía de la planta te la vaya dando en general, no solo de un trocico, ¿no? Entonces, una vez que ya has llenado el bol de flores, De distintas flores. de la misma variedad, sí. Pero no todas de... Sí, claro. Vale, muchas margaritas. Claro, eso, es que igual no está bien expresado. De diferentes margaritas, pero de la misma planta. Bueno, te sientas en las cercanías, dejas el bol allí al sol y tú te sientas a distancia. Y bueno, de 2 a 7 horas es que eso lo decía Bach, pero en realidad lleva unas 3 horas preparar la mayoría de los remedios, aunque algunos ves que ha pasado la energía antes al agua. Entonces dice que menos tiempo si las flores comienzan a marchitarse. Es cuando tú las ves que están poniendo pochas. Entonces, por ejemplo, según dice aquí, achicoria enseguida vierte su energía y enseguida se queda pachucha, ¿no? Entonces, pues depende del sol, realmente no hay dos preparaciones iguales. También es cuando se ve que hay burbujicas en el agua. ¿Cómo sabremos cuándo está lista la preparación? Pues la observación nos lo indicará. Al comienzo, ¿veis? Esto es lo que nos va indicando. El brillo está en las flores, o sea, las flores están frescas. Y el agua está normal, opaca, ¿no? Transparente. Y luego, conforme continúa pasando el sol a través de las flores, empieza a entrar la luz en el agua y se forman burbujas. Y las flores comienzan a marchitarse. Entonces, la luz se transfiere hacia el agua y al final la esencia como que cambia hasta de color. Cuando dice con colores centelleantes, pues cambia de color. Pero esto de las burbujas realmente ocurre así. Es que esto ya lo explicamos también, lo de las burbujas, en la segunda clase, de dónde actúan y cómo las flores, las esencias florales, pues ya lo vimos que el agua va cambiando sus características. Es que como... No, tú las colocas y luego ellas se van también pochando, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que la esencia está lista, con una ramita vamos sacando las flores. No metes los dedos porque contaminarías con tu energía, ¿no? Con una rama de la misma planta vas sacando las flores. Y pues las colocamos en la tierra y les agradecemos que nos han dado su energía vital. Nos hemos llevado los frascos. Es que el relato de antes era lo que hacía Bach, o lo que dijo Bach. Esto es lo que hacemos nosotros. Nos hemos llevado los frascos. Pues si es medio litro, pues nos habremos llevado una botella de medio litro. Llevamos un embudo de vidrio para no contaminar. No sé si en Gilca a lo mejor habrá embudos de vidrio. Bueno, claro, el frasco tiene que ser mayor porque hay que poner la misma cantidad de brandy que de agua. Entonces, un frasco de 1 litro, sí. Entonces se pone la misma cantidad de brandy y el medio litro, si ha sido medio litro, de agua, de las flores. El brandy que utilizamos, si es posible, que sea biológico o lo más natural posible. Y en España, la marca más caro, si no la han cambiado y la han hecho peor, y Peinado son los más naturales. Y si no, pues un brandy que sea de buena calidad. Puede ser brandy o puede ser ron o puede ser whisky, o sea, lo que es un destilado. O ginebra, o sea, que eso ya depende de lo que tengas también, ¿no? Y si no, vinagre de manzana, que también se puede utilizar como conservante
porque hay personas que no pueden tomar alcohol. Entonces, Para los críos. para los niños. Lo que pasa es que el vinagre le da, claro, mucho peor sabor, porque con brandy y eso siempre están más buenas. Que es otro sabor, porque el Y vinagre sin nada, no, porque se estropea. Eso se estropea. en el momento. No, en el momento no, pero igual te durará un par de días. Entonces, el vodka, por ejemplo, el brandy era como una parte también de la preparación. O sea, como que forma parte de la preparación. Y otros alcoholes no procesados extraídos de la uva. Pues un aguardiente bueno, natural, puede ser un conservante, pero que no sea alcohol de 96. Entonces, una vez que ya hemos mezclado el brandy con el agua de las flores, la tapamos, el frasco, y ponemos el rótulo con el nombre de la flor que hemos hecho. Agitamos durante 5 minutos, dejando un trocico sin llenar, porque si no, no se agita. O sea, no llenarlo hasta arriba. Y bueno, eso lo agitamos. Y este es la tintura madre. Esto es lo que se llama tintura madre. ¿Veis? El agua del bol potenciada por el sol es la esencia madre o tintura madre, como las plantas. Las plantas lo primero que se hace por decocción es la tintura madre, que es el extracto de la planta, ¿no? Entonces, una vez que has añadido el brandy, es igual, es la tintura madre porque el brandy es parte de la preparación. Una vez agitada, el frasco lo envolvemos en un trozo de tela o una toalla y lo mantenemos aislado de la luz y el contacto humano por lo menos durante 36 horas, o sea, 3 días. En un armario lo metes allí y no lo toca nadie. Y al cabo de esos 3 días, pues ya se puede hacer la siguiente dilución. O sea, esto era la tintura madre. Entonces, en la siguiente dilución se llama la primera dilución, a partir de la tintura madre, que son los fresquitos que se venden. Y luego la dilución para el paciente es la tercera dilución, el tercer nivel. Primera dilución. De la tintura madre que hemos hecho con las flores sacamos 7 gotas a un recipiente de 30 centímetros de color ámbar o azul. A mí me gusta más el azul, este de la casa Nestinal. Entonces, en este recipiente hemos puesto la proporción de brandy, agua de manantial, 40-60, 40 de brandy, 60 de agua. A ver, esto es que hay que dar unas normas, pero aunque sea un pelín menos o un pelín más no pasa nada, ¿no? Entonces, frasco de 30 centímetros. Echamos 40 de brandy, 60 de agua y 7 gotas de la tintura madre. Y esto es la primera dilución, que es lo que te venden en las tiendas, los elaboradores, ¿no? La cantidad utilizada, según los autores, puede ser entre 2 a 7 gotas. Y la de 7 gotas es la que vende la Casa Bar de Inglaterra. A lo mejor compras otra si tiene más, pero vamos, hasta 2, menos de 2 ya no. Sí, puede ser. No lo sé. Eso no lo sé. Segunda dilución. De la primera dilución, de tus frasquitos que tienes en casa o tal, coges 7 gotas y cogemos lo mismo, un frasco de 30 centímetros y en este caso la proporción sería una cuarta parte de brandy y 4, sí, no, una quinta parte de brandy y 4 de, no, bueno, una cuarta parte de brandy y las 3 cuartas partes que ahí está mal puesto, las 3 de agua, o sea, pues eso, más o menos, a ojo cubero, yo tampoco lo hago así tan exacto, pues eso, un poquito de brandy y el resto de agua y echar 7 gotas de los frascos que te hayan salido, testando, ¿no? Y también puede variar de 2 a 7 gotas. Yo ahora, por ejemplo, lo que hago, como ya dije, es testar el número de gotas. Entonces, en unas me da poner 5, en otras me da poner 7 y en otras 12, por ejemplo. Pues yo lo que me da. Y la relación con el alcohol, pues puede ser más, si la vas a conservar mucho tiempo, pues echas un poco más de brandy. Si es un niño no echas nada, echas solamente agua.
O si echas muchas gotas, por ejemplo, que te salen muchas, pues es que no hace falta casi ni echar brandy porque ya llevan su alcohol, las de los frasquitos. Entonces, frasco de 30, una cuarta parte de brandy y 3 de agua y 7 gotas como norma de los frasquitos. Como nos referimos a preparados energéticos y no compuestos químicos, pues realmente en cuanto a las dosis y diluciones, pues eso, que hay algo de libertad, no se puede testar el número de gotas. Y las esencias florales en todas sus formas actúan muy bien. Entonces, las variaciones realmente no afectan al beneficio del uso. La elaboración de la esencia es desde el principio hasta el final un proceso completo y continuo. El registro de la energía de la flor se mantiene en el agua y el agua toma la impresión como lo haría una grabadora de vídeo o de audio. Eso ya lo explicamos en la segunda clase también, cómo se produce la transferencia, ¿no? El modo en que se hace esto, pues es mucho un misterio, ¿no? El doctor Jacques Benveniste ha demostrado esto en su libro La memoria del agua y Masaru Emoto también en Los mensajes del agua. El doctor Benveniste habla como de señales moleculares que pueden comunicar las propiedades de una materia al agua, aunque no esté presente, como si fuera una señal de radio, ¿no? También hablamos de los clústeres del agua, si os acordáis, y todo eso, ¿no? Pues entonces la transferencia pues viene a ser así, ¿no? Y propone que el agua es capaz de llevar información molecular, o sea, mensajes biológicos, y que se puede transmitir y amplificar esta información como se hace con los sonidos y con la música. O sea, el agua es la portadora de esa información. En los experimentos observó que aunque una sustancia se diluya en agua hasta el grado en que solamente haya agua, que no haya sustancia, la solución obtenida inicia la reacción del experimento como si hubiera moléculas de la sustancia. Eso pasa también con la homeopatía. A partir de la 12ª dilución no hay materia física, pero el efecto te lo hace igual. Pues aquí lo mismo, realmente es que no hay materia física. Entonces parece que las moléculas intercambian señales, pues, bueno, como hemos visto con la resonancia, ¿no? Una vez preparada la esencia, pues lo que tiene es la resonancia de la cualidad de la planta. Entonces, esta resonancia se transfiere desde la tintura madre que hemos preparado a la siguiente y a la siguiente que se toma la persona. Y luego, en la toma del remedio por la persona, esa transferencia se incorpora a la persona produciendo los efectos de cada planta. A ver, circunstancias que pueden alterar la esencia, que puede estropearla, ¿no? Pues por ejemplo el calor y la luz pues pueden cambiar su calidad. Las radiaciones eléctricas y magnéticas, por ejemplo, las neveras, microondas, los ordenadores, los móviles, todo eso no es conveniente que esté al lado de las esencias. Una carga emocional fuerte, por ejemplo, pues un cabreo muy gordo y pues no es conveniente que estés manejando las esencias en esas circunstancias, ¿no? Porque tus moléculas y tus cosas energéticas pueden interferir la de la planta. Entonces es conveniente pues tenerlas en un sitio oscuro, fresco, tranquilo, no manipularlas innecesariamente, o sea, no estar ahí si no hace falta, y luego es conveniente tener cuarzos naturales cerca. Si los programas para ese fin, pues mejor, ¿no? Porque el cuarzo, su estructura siempre es ordenada, entonces siempre va a contribuir a que se mantenga el orden de esas preparaciones. Yo lo que hago a lo mejor, todas estas piedrecitas que se te rompen, o las chiquiticas, pues esas las tengo en los cajones de las flores para hacer esta función, en vez de cuarzos grandes, ni pues lo que se te va rompiendo por ahí lo vas aprovechando para esto. En ocasiones podemos observar que el sabor de unas gotas se ha vuelto amargo, entonces pues no pasa nada. Esos, si las tienes horizontales, pues según, sobre todo las que son marrones, les tengo yo manía, los frascos, se coge enseguida el sabor del caucho.
pero eso no pasa nada, no disminuye el efecto de la flor, simplemente es que sabe peor, ¿no? Entonces, una vez que has realizado la elaboración, pues lo que tienes que hacer es hervir todo lo que has utilizado para romper el patrón energético que se ha quedado allí, de la esencia. Bueno, otro método, el método de Andreas Corte, que es el método del cristal. Sí. O sea que si por ejemplo me hace he testado y me ha salido que tengo que poner 3 tipos de flores diferentes, cada una 7 gotas. Sí. Entonces son 21 gotas en un frasquito de 30. Me pongo las 21 gotas y un cuarto de brandy y un cuarto de agua. No. Y 3 cuartos de agua. Sí. Entendí bien. Sí. Y la otra es, siempre hay que agitar, no sé, he dicho de agitar, pero en el primer paso, en la tintura madre. Sí, pero hay que agitar siempre, sí. El agitar, sí, y además antes de tomarla también es bueno agitar, porque siempre las moléculas se movilizan. Yo agitar además le doy golpes, porque al agitar y golpear es mayor todavía la energía. Entonces agitar unos 2 minutos. Hombre, poco a ojo, pero sí. Pero primero se ha dicho que el brandy es la misma cantidad de agua, pero luego he dicho un cuarto y 3 cuartos. Claro, porque la misma cantidad de brandy que de agua es cuando haces la tintura madre, que es cuando se cortan las flores, que hace falta que se conserven más. Entonces esa es mitad y mitad. Y luego la siguiente es un cuarto y 3 cuartos. Y ahora esta última, hemos dicho nada, un cuarto y 3 cuartos, ¿no? Espera, que ahora ya... Sí. Cuando utilizas los frascos, luego has terminado de tomar los preparados que tenías en ese frasco, si quieres volverlo a utilizar, lo tienes que hervir. Sí. Eso es lo que nos has dicho. Sí. La A no ser que sea la misma preparación, que como si es es diferente preparación, hay que hervirlo. Sí, siempre. hay que hervirlo, sí. Porque se ha quedado allí como si dijéramos, el patrón de las flores que tú has puesto. Hervir el frasco. Hervir el frasco y el gotero, las dos cosas. Hombre, o sea, la parte de plástico dejarla fuera, porque si no igual se derrite. Pero hervirlo sí. Sí, sí, no se derrite. Ah, yo lo dejo siempre así. Sí, sí. Yo los frascos sí que los reciclar. Y en cuanto a tamaño de frascos, pone 30, pues como normal, pero yo, por ejemplo, suelo hacer de 60, porque así te dura para todo el mes. Eso es la cantidad, pues, que lo puedes hacer más grande, vamos. Es que no sé dónde nos queda. Método de cristal, vale. Andreas Corte. Bueno, en este método no se cortan las flores. Entonces se utilizan cristales de cuarzo para transmitir la energía de la flor al agua. Y así no muere la flor ni le haces daño, porque una vez que nos da su energía, pues la puede renovar otra vez, ¿no? Porque le viene del universo. Entonces se utiliza un cristal de cuarzo único y de ojal grande, o una geoda también de cuarzo, que estarán previamente limpios y programados para preparar. Pues eso no te lo sé de... Sí, yo creo que es grande. Sí, como el de arriba. Sí, que no sea fino, eso, que sea grande. En el caso de un cristal único, se sostiene con las manos, pero con una tela. O sea, la parte inferior le tapas con una tela porque si lo tocas tú ya le estás pasando también tu energía, ¿no? Entonces lo coges con una tela blanca, o si es una geoda, como esta, ¿no? Se llenaría con agua, sería de cuarzo, esta es de amatista, o sea que hay que buscar una de cuarzo. Se sostiene por debajo y se pone cerca de la flor, cerca del campo energético de la flor. Y con el cristal igual, tú te acercas a la flor y se lo pones cerca. La geoda. Sí, la geoda. No, por aquí debe de haber geodas. La geoda es... Sí, eso sí.
Pero tiene que ser una geoda que sea como esta, así en forma de cuenco para meter el agua dentro. Sí. Son puntas, son crecimientos del cuarzo que es que se hacen con agua, por el agua, es que no sé muy bien cómo se crean las geodas. Pero tiene que ser como esta, ¿no? En forma de bol. Sí. Sí, eso es. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes con las flores, pues se hace la meditación, se pide que transmita su energía al cristal. Dice media y una hora, pues no lo sé exactamente cuánto, media hora quizás sí, ¿no? Entonces, le pides que pase la energía al cristal y después metes tú el cristal en el agua, en el bol que te has llevado allí, pues lo metes. O sea, primero la energía ha pasado al cristal y luego del cristal al agua. Y lo dejas metido el cristal en el agua unas 3 horas. ¿Se entiende esto, no? Pero es ¿Contacto o no hay contacto? El cristal con el agua sí, lo metes No, pero dentro. con la flor no. No, con la flor no. La pones al lado. Hombre, podrías tocarla ligeramente. Un poquitín. pero Y la porque misma. estos son los comestibles de Juma. No, La no. forma lo que se hace Eso con las flores, pero sin cortar la flor. Se hace con un cristal. Si tú no quieres cortar la flor, en vez de ir con la tijera, pues tú te llevas una punta de cuarzo con un paño y entonces te aproximas a la flor, haces la meditación, que le pides por favor que pase su energía al cuarzo y la pasa. Y entonces luego tú metes el cuarzo en el agua y pasas la energía de la flor al agua a través del cuarzo. Con lo cual no has cortado la flor. está esa, la del sol y la de fusión. Eso es, sí. Bueno, este método no es fácil de utilizar por personas que no estén entrenadas en sentir las energías de las flores, porque realmente no se sabe cuándo ha recibido el cristal la flor ni cuándo la ha dejado en el agua. Te lo puedes imaginar, pero realmente eso hay que sentirlo, ¿no? Entonces es el mejor método porque no se cortan las flores, pero realmente hay que entrenarse o entrenar la sensibilidad tuya, ¿no? Entonces hemos dicho que se utiliza un cristal de cuarzo, que antes hay que programarlo. Programar los cristales siempre y limpiarlos es siempre útil tenerlos limpios y programados para el fin que les vas a utilizar. La manera más sencilla, hay muchas maneras y te aconsejan muchas cosas, entonces bueno, pues una forma es meterlo en un recipiente con agua y sal marina o agua de mar y dejarlos al aire libre un par de días al menos y luego depositarlos al sol sobre una tela durante unas horas. Y entonces una vez que ya está limpio, pues se puede programar de diversas maneras. También te dicen de meterlo en sal. Otros dicen, he visto yo con las piedras negras en leche. Sí, eso lo he visto yo, cuando lo he visto me lo han dicho. Pero vamos, agua con sal o sal. O guardarlas en sal. Pues, Las localizas, las negras. sí, pues eso, un rato, unas horas. Bueno, y la forma más sencilla de programar un cristal, pues hacer una meditación, te lo pones en la frente y le pides que sirva para el fin que queremos. Yo te pido, por favor, que tu fin sea el transmitir la energía de las flores, por ejemplo, ¿no? Y hay que tener en cuenta al programar un cristal, cualquier cosa, que estamos enviando una fuerza, una energía al universo y que el universo nos devuelve la misma energía que estamos emitiendo. Eso también lo hablamos en lo de la física cuántica, ¿no? Entonces, si es buen propósito y buena energía, que no es en beneficio personal ni egoístamente, pues realmente eso es lo que recibiremos, ¿no? Tercer método, el método de ebullición. Bach, para los primeros 19 que descubrió, utilizó el método solar y para los siguientes utilizó el método de ebullición. Y no se sabe por qué cambió, porque no hubo ningún escrito, ni dijo por qué, ni nada. Entonces, en Inglaterra, en primavera, cuando preparó estos remedios, no hay sol como aquí, no es un tiempo bueno. Entonces,
quizá fue por eso, ¿no? Porque él necesitaba preparar esos remedios para los estados que estaba sufriendo y lo necesitaba rápido. Entonces le vino la intuición de que eso podría ser una forma de hacerlo, ¿no? Pues si no, tendría que haber esperado hasta el verano. Entonces, realmente nunca ha habido una explicación satisfactoria porque empezó a hervir las flores. Y también siguió hirviéndolas en verano. Eso realmente no lo sabemos, ¿no? Cuando encontró los segundos 19, pues él siguió, aunque eran flores, algunos siguió hirviéndolos. No sabemos por qué. Y él describe el proceso de esta forma. Dice, como va a describirse, los elementos, o sea, las flores, fueron hervidos durante media hora en agua clara y pura. El fluido filtrado fue vertido en las botellas hasta llenar la mitad del volumen, igual que antes. Y luego, cuando estuvo frío, se le añadió el brandy del mismo modo que en el método anterior para conservarlo. O sea, te pones la cantidad y añades otro tanto de brandy. Es lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Seleccionar el lugar, flores que se hayan abierto recientemente y están en su mejor momento de floración, y también, aunque no es tan importante, un día brillante, que haga sol, ¿no? Primero, recolectar el agua fresca o el agua mineral y preparar todos los utensilios necesarios. En este caso, pues, bueno, se cortan las flores, pero en este caso se cortan con unos 15 centímetros de rama, flores, yemas y hojas, o sea, se coge de todo, unos 15, como 4 dedos, ¿no? De rama, flores y hojas. Y cogemos una cazuela de unos 20 centímetros, pues como de un palmo así, y estas así esmaltadas, y coger las flores de varios árboles diferentes, que no sean del mismo, para que sea la energía un poco diversa, ¿no? Llenamos 3/4 de la cacerola de flores, hojas y ramas, 3/4 partes, y luego le ponemos la tapa y nos vamos al sitio donde vamos a cocer. La podemos llevar a casa, o sea, vamos con el coche, pues nos vamos a casa. Entonces, en la perola echamos 1,1 litro de agua y sin tapa el agua se lleva a ebullición durante o sea, que hierva, y lo bajas a fuego lento y lo hierves 30 minutos. Lo del 1,1 litros creo yo que será por la pérdida de evaporación, ¿no? Entonces lo hierves media hora, pones la tapa y lo dejas enfriar en el exterior o en casa, tampoco pasará nada. Entonces ese líquido lo cuelas, lo filtras y le añades la misma cantidad de brandy, o sea, mitad y mitad, como hemos visto en la anterior. Entonces esto es la tintura madre, igualmente. Lo almacenas en una botella de cristal oscuro, pones la etiqueta y lo mismo, lo tienes en un lugar fresco durante 3 días, envuelto en un paño, igual, ¿no? Todos los utensilios, pues lo mismo, los limpias y los hierves otra vez antes de volverlos a utilizar. Entonces, el hervir es un proceso que no es tan delicado como el del solar, ¿no? Porque observar cómo se van cociendo las flores, pues te da como un poco de... se están desintegrando, ¿no? Algunas personas han preparado un remedio que tendría que ser de ebullición por el método solar y la esencia da los mismos resultados. O sea que, bueno, Bach lo hizo así, se puede hacer de otra manera si tienes el sol a tu disposición y sale igual. O sea que no... Hombre, el de ebullición es más fácil de hacer que el otro, bastante más. Entonces, como aunque ambos métodos utilizan agua de manantial y flores seminales, hay una diferencia muy grande, que es que el método solar, la luz, la energía viene del exterior, y el método de ebullición utiliza el fuego, que proviene o del gas o de la electricidad. Entonces la transformación es diferente, porque en el otro es una cosa suave y en este es como, sí, como una desintegración, una transformación total, ¿no?
yo creo que es igual, porque en realidad es el producir fuego, es lo que produce el fuego, venga de donde venga, ¿no? Hombre, si es con leña, pues claro, más natural, pero bueno, a lo mejor no tienes a disposición siempre. No, me refiero que, por ejemplo, el hacer un remedio, una preparación con esto de ebullición es fácil, es sencillo, o sea que no. Entonces, si tienes que hacerlo de la leña, pues igual necesitas tener una barbacoa o, en fin, no sé. Pero sí, bueno, más natural, sí. Bueno, de los remedios que preparó Bach por el método este de ebullición, él dice que estos remedios actúan en un plano diferente porque son más espiritualizados, los segundos 19, y nos ayudan a desarrollar el gran ser interior que está en todos nosotros. O sea, él dice que son más espiritualizados, los que hizo por ebullición. ¿Qué quiere decir que son más espiritualizados? Porque tienen estados emocionales que nos llevan más hacia el desarrollo espiritual, porque son estados, algunos de mucho sufrimiento, y lo que ayudan es a transformar ese sufrimiento en aprendizaje, el dolor en una visión profunda y la enfermedad en salud. Son estados como más fuertes, ¿no? Y te ayudan más a esa transformación. Porque el aprendizaje llega a través de la dificultad. En este caso, pues la transformación es a través del fuego, los que se utilizan por el remedio de ebullición. Entonces, esto es lo que hace diferentes a los remedios de ebullición, que son remedios que están indicados para los problemas de la vida y entonces tienen en común que son remedios, o sea, estados de mucha intensidad y dolor. Entonces, es por esto por lo que el sufrimiento se asocia a estos últimos remedios. De hecho, Bach, cuando lo experimentó, pasó por unos estados terribles de sufrimiento, ¿no? Y nos ayudan en aprovechar el sufrimiento en vez de eliminarlo. Dice Bach que la enfermedad es el resultado del pensamiento errado y la acción errónea, y cesa cuando el acto y el pensamiento son puestos en orden. Cuando aprendemos la lección del dolor, del sufrimiento y de la angustia, no hay propósito para su presencia y desaparece. Pero también el sufrimiento no solo se origina por cosas de la vida, sino por la resistencia a la vida también, a resistirnos a fluir con la vida. Porque, como dice aquí, el sufrimiento viene de sufere, que es sub, desde abajo, y ferre, o sea, cargar desde abajo. Y el fuego es lo que hace, ¿no? El subir desde abajo hacia arriba. Y del sufrimiento sube hacia la evolución del alma. El llevar arriba desde abajo es muy importante porque la energía del sol en el primer método se recibe desde arriba, mientras que el fuego arde desde debajo y lleva la energía hacia arriba. Entonces es como nuestro camino en la vida, ¿no? Encarnamos y volvemos hacia lo alto en el camino de la evolución. Los primeros, o sea, los 12 sanadores, lo que describen son 12 tipos de almas descendientes, y los remedios de ebullición, los segundos, es el camino del alma ascendente, la experiencia de las lecciones de la vida en su ascensión hacia arriba, ¿no? Hacia la espiritualidad. Entonces, este es el remedio de ebullición, que además aporta algo más. Como dice aquí, como las flores se desintegran en el agua, con estos remedios los viejos patrones se rompen, los viejos patrones de conducta. ¿Está lloviendo? Ya está, pues lo que Sí, Un montonazo. hasta aquí. ya está, ¿no? ¿Esto se ha entendido, lo de las preparaciones? Sí. ¿Te parece que estaba la cosa? No, si realmente no tiene